Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre diagramas lógicos a partir de ecuaciones booleanas. Como les mostraba en el video anterior, nosotros teníamos lo que eran varios circuitos lógicos ya previamente armados, y nosotros teníamos que determinar cuáles iban a ser sus posibles salidas a partir de posibles combinaciones en sus entradas. Nosotros, dependiendo del tipo de circuitos, estos podían tener cierto grado de complejidad, ya sea desde variando la cantidad de entradas que estos tenías o la cantidad de compuertas lógicas que estos podían tener. En este video haremos un breve repaso sobre cómo obtener lo que van a ser las ecuaciones booleanas. Recuerden que nosotros tenemos varias compuertas básicas, las cuales eran la compuerta NOT, la compuerta AND, OR, XOR, XNOR, NOR y NAND. A partir de estas nosotros podíamos hacer varias combinaciones y obtener lo que eran las ecuaciones de salidas y a partir de eso nosotros poder, a partir de las tablas de verdad, obtener lo que eran las ecuaciones, las tablas de verdad de salida respecto a estos diagramas. Bien, nosotros ahora haremos un poco eso lo contrario, sino que ahora nosotros lo que vamos a hacer es que a partir de ecuaciones simples del tipo booleanas, nosotros vamos a realizar la construcción de diagramas lógicos. Para ello vamos a empezar con la construcción primero de obtención de la ecuación a partir de las compuertas lógicas. Bien, en este caso nosotros teníamos el siguiente circuito. En este caso es fácil, por así decirlo, identificar el orden de jerarquía en la cual nosotros vamos a obtener nuestras ecuaciones de salida, ya que por lo general nosotros empezamos del lado izquierdo y terminamos con el lado derecho, en donde en el lado izquierdo nosotros podemos tener lo que sean varias compuertas lógicas y parte del lado derecho solamente nosotros podíamos obtener lo que era una salida. Bien, en este caso nosotros tenemos lo siguiente, que son tres variables de entrada y en este caso un circuito armado con 5 compuertas lógicas. Para ello vamos a empezar con la primera, que en este caso es la compuerta AND. Recuerden que empezamos de izquierda a derecha, perdón. En este caso tenemos la primera compuerta, que es la compuerta lógica AND. Entonces recuerden que para la compuerta lógica AND es como si yo realizara una simple multiplicación de variables, que en este caso si yo realizo una multiplicación de dos variables, que en X y Y, en este caso el resultado sería XY. Aquí en este caso, como mis variables de entrada son A y B, mi ecuación de salida para esta compuerta sería la siguiente, que simplemente sería AB. Ahora paso a la siguiente de aquí abajo, que es la que me falta. En este caso, de igual manera, ¿cuáles son mis variables de entrada? Que en este caso, si se dan cuenta, dirige hacia A, y en este caso mi compuerta lógica se une a B. Entonces, en este caso mi compuerta lógica es la OR. Entonces, recuerden que para las ecuaciones del tipo booleanas, en cuanto a la compuerta OR, simplemente era, por así decirlo, una suma de variables, que en este caso, si mis entradas eran X y Y, mi salida respectiva iba a ser X más Y. En este caso, mi salida respectiva será A más B. Aquí no importa si en este caso tengo como 1, U2, U5, no importa, debido a que acorde al simulador son las unidades de compuertas lógicas que yo voy a tener armada. En este caso simplemente nos fijamos por el nombre o simplemente por el símbolo. Es importante que ustedes sepan identificar bien los símbolos y diferenciar una entre otras, ya que esta es la compuerta OR. Y recuerden que si aquí tuviera un circulito en la parte de salida sería una compuerta NOR. Y para aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una compuerta XOR. Y como yo me doy cuenta de que es una compuerta XOR, a pesar de que tienen la misma forma, yo la identifico por una línea extra en su parte de entrada. Entonces siempre traten de diferenciar traten de poder diferenciar entre las compuertas lógicas entre sí. Bien, en este caso yo obtuve la ecuación de salida de esta primera compuerta y la ecuación de salida de esta segunda compuerta. Ahora paso a las siguientes compuertas, que en este caso serían la parte intermedia. En este caso tengo AB de entrada, pero en este caso no tengo una variable de entrada hasta el momento. Aquí si se dan cuenta en mi segunda compuerta, igual no tengo la misma variable de entrada, pero sí tengo una ecuación de entrada. Entonces, en este caso esta C va a pasar tanto a esta compuerta y a la segunda compuerta, de tal manera que me va a quedar de la siguiente manera. Tendría AB
que es la salida de este. En este caso mi variable de entrada sería C, que vino prácticamente desde aquí. En este caso, como no tiene ninguna negación, simplemente es la pura C normal. Y en este caso, para mi compuerta NAND, tengo la misma C. Y en este caso tengo la variable de entrada A más B. Bien, en este caso vamos a comenzar con las de arriba. Que en este caso tengo AB y mi segunda entrada es C. Y estoy aplicando la operación AND. Entonces mi ecuación de salida sería la siguiente. ABC. En este caso, aquí hay un punto importante de que aclarar. ¿Qué pasa si yo tengo, por así decirlo, una compuerta AND seguida de otra compuerta AND? En este caso, mi ecuación de salida yo la pude haber escrito de esta manera, que hubiera sido paréntesis B, paréntesis C. Bien, aquí si se dan cuenta estoy realizando una compuerta AND y aquí estoy realizando otra compuerta AND. En este caso, por así decirlo, se van a omitir los paréntesis. ¿Eso por qué? Porque en este caso no, se podría decir que no afecta tanto el orden en cómo yo voy a obtener las operaciones. Es decir, si yo tengo dos compuertas AND seguidas entre sí, yo podría realizar simplemente una compuerta AND de 3 entradas, donde mis variables de entrada serían A, B y finalmente C. En este caso, para comprobar que este de aquí, ABC y ABC, sin los paréntesis, es lo mismo que la primera, es lo mismo que la de arriba. Para verificarlo, lo único que hago es realizar sus tablas de verdad. Pero en este caso no es necesario. Entonces, recuerden, si ustedes tienen una compuerta AND y a su salida la va a dirigir a otra compuerta AND, no hay tanta importancia en cómo van a realizar las operaciones. En este caso, si se dan cuenta, mi variable de entrada simplemente es una. Entonces, ¿qué pasa si yo por aquí decirlo yo tendría una suma? Entonces aquí ya cambiaría. ¿Por qué? Aquí sí yo tendría que definir bien los paréntesis. Porque en este caso, si mi C entrara con una suma, es decir, con una cuarta variable que supongamos que sea D, aquí ya yo tendría que poner los paréntesis. ¿Eso por qué? Porque en este caso yo necesito realizar primero esta suma y después realizar esta multiplicación. Si yo lo pongo de la siguiente manera, supongamos que lo pongo de esta manera, ABC más D, en este caso tendría que definir que una entrada es C más D y otra entrada es AB. Si yo no pongo paréntesis, yo puedo hacer que el usuario interprete de que yo voy a tener a la entrada primero ABC y posteriormente le voy a sumar lo que es D. Para eso nos sirven lo que son a nosotros el uso de paréntesis para poder diferenciar qué operaciones van primero y qué operaciones van después. En este caso, como simplemente la entrada de mi compuerta anterior es una compuerta AND y estoy aplicando otra compuerta AND solamente a una variable, se queda de esta manera. En caso de que mi segunda entrada aquí hubiese tenido otra operación, por ejemplo, aquí como en el caso que hice C más D, entonces aquí es importante que ustedes aprendan a diferenciar. Si mis entradas hubieran sido, por así decirlo, AB, y vuelvo a aplicar otra vez la compuerta AND, que recuerden que el símbolo de la compuerta AND es un puntito, C y D. Aquí en este caso esto va a ser prácticamente si yo hiciera lo mismo que fuera A, posteriormente B, posteriormente C y posteriormente D. Estoy haciendo la misma operación en esta parte de aquí. Primero opero AND AB, AND CD y posteriormente una tercera compuerta AND. Es lo mismo que si yo tuviera aquí AND A, AND B, AND C y AND D. Y esto, como les comentaba, yo lo puedo comprobar con sus respectivas tablas de verdad. Entonces, si ustedes tienen una compuerta, por así decirlo, en esta tengo una compuerta AND, sé que mi resultado es la operación, la ecuación de salida es una operación del tipo AND. En este caso, como es una sola variable, lo pongo de la siguiente manera. Si aquí yo tuviera otra operación AND, es decir, aquí de mis variables de entrada son una operación AND y aquí otra operación AND, yo lo puedo agrupar de esta manera. En caso de que una fuera AND y otra fuera otra operación de otra compuerta, es decir, de una OR o de una XOR, si yo tendría que definir primero cuáles son mis variables de entrada. En este caso, si yo hago una suma,
Es decir, si aquí tengo C más D, yo lo agrupo en paréntesis para diferenciar que esta es una variable de entrada y esta es otra variable de entrada. Aquí en esta ecuación que yo tengo aquí no puedo diferenciar bien cuál va a ser mi primera variable de entrada y cuál es la segunda. Aquí yo puedo definir que en este caso entró primero ABC y posteriormente aplico la operación AND, la operación OR respecto a D. Pero en este caso yo puedo obtener esta variable de entrada y posteriormente esta variable de entrada. Entonces para nosotros siempre nos auxiliamos de los paréntesis. Más adelante mostraré otro ejemplo respecto a las compuertas OR. En este caso, bien, continuando aquí tengo A, B y C. Entonces, en esta parte, ¿cuál va a ser mi operación de salida? Aquí, como les comentaba, yo tengo una variable, pero aquí si se dan cuenta, yo tengo la operación A más B. Entonces, esto ya se contempla como una variable sola y esto también. Aquí mi resultado que me va a dar es A más B. Aquí, para definir que esta operación, esta variable de entrada es una sola, yo la pongo entre paréntesis, A más B. Posteriormente la operación AND respecto a C, y como tiene este circulito, recuerden que está negada. Entonces la negación va sobre toda la operación. Es importante que esta línea de negación siempre la pongan si su compuerta ya sea es del tipo AND, del tipo NOR o del tipo XNOR, su negación respecto a la salida siempre tiene que abarcar toda la ecuación. Porque ¿qué pasa si yo divido, por así decirlo, pongo A más B negado y aplico la operación A, C negada? Eso como tal, si yo parto la negación, es decir, que me queda de la siguiente manera. A más B, paréntesis, lo pongo de la siguiente manera. Si yo lo pongo de esta manera, esto se va a interpretar como un resultado erróneo. Y de igual manera, para comprobar que esto es diferente a esto, yo realizo lo que son sus tablas de verdad. Y en este caso aquí mis resultados me van a dar unos y aquí en otro me van a dar otros resultados. Entonces recuerden, siempre que tienen la bolita de negación a la salida de estas compuertas, se va a negar toda la ecuación respecto a las dos variables de entrada que están teniendo. No pueden dividir la negación porque eso se considera erróneo. Bien, en esta parte ya definí mi ecuación de salida, que es A más B, A, B, C, y en este caso es A más B, paréntesis, a la operación AND con C y todo esto renegado para representar la NAND. Ahora tengo aquí lo que es mi compuerta XOR. En este caso, ¿cuáles son mis variables de entrada? A, B, C y A más B, paréntesis C, todo negado. Entonces, esto va a ir de un lado de la operación A XOR y este va a ir de otro lado de la salida respecto a la ecuación XOR. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, que en este caso, aquí ya defino paréntesis para diferenciar que esto es una operación sola, es decir, esta va a ser, yo la voy a tomar en cuenta como una variable de entrada porque es lo que me está entrando a mi compuerta XOR. Entonces sería ABC, la operación XOR, que yo lo represento con este símbolo. Y aquí si se dan cuenta ya no puse los paréntesis, por así decirlo, ya no puse un paréntesis aquí y un paréntesis aquí. ¿Eso por qué? Porque sé que esta negación me está abarcando estas tres variables que yo tengo. Es decir, esta negación está involucrada con lo que es A más B, AND, C. Es decir, que en este caso yo puedo decir que primero realizo una operación AND y después aplico la negación a toda la ecuación de salida o simplemente aplico lo que es la operación NAND. Por esa razón no defino bien, aquí no definí los paréntesis, porque ¿qué pasa si en este caso yo no lo hubiera definido? Es decir, yo tengo la siguiente ecuación, ABC, XOR y esta operación de aquí. Entonces, si yo tengo esta operación aquí, yo pude haber pensado como usuario que primero aplico la XOR junto con esta operación y al final aplico la compuerta NAND. Por esa razón nos auxiliamos mucho de los paréntesis para que nosotros podamos diferenciar qué operaciones van primero y qué operaciones van después. Bien, en este caso ya resolvimos ya obtuvimos lo que fue la primera ecuación de salida. Ahora vayamos al siguiente circuito,
que en este caso tengo 4 variables de entrada y de igual manera tengo 5 compuertas lógicas, una OR, una NAND, una AND, una NOT y una OR. Bien, en este caso vamos con la compuerta OR. Recuerden que se representa con un símbolo de más, que en este caso respecto a mis variables de entrada serían A más B. Mi ecuación de salida es A más B. Paso a la siguiente, que en este caso, si se dan cuenta, esta B, aquí tengo un nodo, es decir, que yo voy a tomar esa misma B y la voy a pasar a mi siguiente operación. Es decir, para la compuerta NAND tengo una variable de entrada que es A más B y otra variable de entrada que es B. Para la siguiente es lo mismo, simplemente sigue siendo lo que es el valor de C. Paso a la cuarta, en este caso es denegada, porque recuerden que tengo la D, aplico la compuerta NOT y ya por lo tanto sería denegada. Entonces, mi ecuación de salida de la primera sería, respecto a mis variables de entrada, sería A más B, aplico la compuerta AND junto con B y todo eso va negada por este pequeño circulito que tengo. Para la siguiente, ¿cómo quedaría? Quedaría que en este caso es C. Y si se dan cuenta, solamente D es negada. ¿Eso por qué? Porque recuerden que en este caso me está entrando una D negada. Y aquí es una operación AND simple, es decir, sin negación. Si se dan cuenta, yo lo distingo por este simbolito, el pequeño circulito de aquí. En este caso simplemente es D es negada y C es normal, porque si se dan cuenta yo la tomo de entrada tal y como está. Entonces solamente C, operación AND, D negada. Entonces ya obtuve sus ecuaciones de salida, ahora procedo a obtener lo que es su ecuación de salida. En este caso tengo lo siguiente, que en este caso es lo mismo de aquí. En este caso tengo mi variable de entrada, que es esta de aquí, A más B, B negada, y posteriormente en este caso es más C denegada. En este caso igual puedo poner puedo definir aquí los paréntesis para definir que esta de aquí es una variable de entrada y esta de aquí es otra variable de entrada. Aquí recuerden que no pongo los paréntesis externos, es decir, no pongo esto. Aquí sería A más B, B negada. Eso yo no lo pongo entre paréntesis porque esta negación de aquí me está diciendo que yo esto de aquí lo obtuve por una ecuación de salida. Es decir, yo pude haber primero realizado estas operaciones y al final, una vez que obtuve esta ecuación, le aplico lo que es la compuerta AND. Nosotros podemos, con esto podemos diferenciar cuál es lo que va a abarcar, desde dónde puede abarcar una operación. Yo me puedo auxiliar desde lo que son los paréntesis o inclusive auxiliarme desde de la parte de negación para identificar si son variables completas o simplemente son variables en tramos por tramos. En este caso, por esta negación de aquí que yo tengo, esta negación que me está prácticamente negando toda la ecuación, puedo definir que primero realizo la operación y finalmente la nego, le aplico la negación o simplemente sobre la misma compuerta. Y finalmente tengo mi ecuación de salida, que es esta de aquí. A más B, paréntesis, operación AND, todo negado, y C y D y solamente denegada. En el siguiente ejemplo, tengo en este caso 4 variables de entrada y de igual manera tengo 5 compuertas lógicas, la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta NOT, NAND y la compuerta OR, en este caso de 3 entradas. Entonces analizamos lo que es la primera compuerta, en este caso es una operación AND que representa la multiplicación. Acorde a mis variables de entrada sería A, B, A y B. Paso a la siguiente, que en este caso es B, y estoy aplicando, si se dan cuenta, solo en la parte de abajo lo que es una negación, quedándome de la siguiente manera, que en este caso sería B negada. Paso a la siguiente, que en este caso estoy aplicando una operación AND, pero con negación al final, por lo tanto quedaría C y D negada. Ahora, necesito, ¿cuál va a ser mi ecuación de salida en esta parte de aquí para la operación OR? ¿Cuáles son mis variables de entrada? AB, y en este caso otra variable de entrada es B. Por lo tanto, mi ecuación me queda de la siguiente manera. AB más B negada.
Para esta de aquí abajo, ¿cuál es mi variable de entrada? Simplemente sigo lo que es mi línea de conexiones y si se dan cuenta la salida es de la compuerta NOT, por lo tanto este sería B negada. Paso a la siguiente, que en este caso es la compuerta CD y si se dan cuenta sigue siendo la misma, CD negada, C y D negada. Entonces aquí voy a aplicar ahora sí lo que son las sumas. En este caso, ¿cuál sería mi resultado? Que en este caso sería AB, A más B negada, posteriormente más B y finalmente C y D negada. Aquí si se dan cuenta igual yo no puse los paréntesis. ¿Eso por qué? Si se dan cuenta yo tengo una compuerta OR, me da como resultado una suma. Entonces aquí tengo otra compuerta OR que me va a dar como resultado otra suma. Entonces es lo que pasaba igual que en la compuerta AND. Si yo tenía una compuerta AND y posteriormente otra compuerta AND, prácticamente es como si todas mis variables de entrada las multiplicara entre sí, solamente si tenía, por así decirlo, una variable o en su defecto dos variables, pero que estén aplicando la misma compuerta con anterioridad. Y de igual manera pasa lo mismo aquí. Si yo tengo una compuerta X OR y después otra compuerta OR, yo lo puedo interpretar como una simple suma. Es decir, una suma de mis tres variables de entrada que yo voy a tener. Es decir, una suma de A, B y C. O en su defecto, si aquí tengo C más D, sería lo mismo. Que en este caso, si aquí tuviera A y B, aquí va a tener A más B. Y en este caso tendría lo que sería A más B por un lado. Y por otro lado, de mi otra compuerta OR sería C más D más C más D. Entonces, en este caso igual, como les comentaba, no hay tanta, si yo tengo que una entrada de mi compuerta OR o AND la sigue lo que es la salida de una compuerta AND o OR, no importa tanto cómo yo aplique el orden de jerarquía, es decir, o cómo esté aplicando el orden de la suma, no importa tanto, siempre y cuando mis variables de entrada puedan ser desde una variable de entrada o simplemente la variable anterior contenga la misma operación que estoy realizando con las compuertas entre sí. En este caso, si se dan cuenta, tengo AB más B negada y le tengo que volver a sumar B. Aquí no importa tanto que estoy realizando la suma. Como es una, por así decirlo, una sucesión de sumas, no hay tanta importancia de que yo empiece a realizar primero. En este caso puedo hacer la suma de esta compuerta lógica a B, posteriormente le sumo B negada, posteriormente vuelvo a sumar B negada y posteriormente aplico lo que es C y D negada. Aquí no hay tanto problema en esa parte. Entonces aquí ya obtuve lo que es mi ecuación de salida. Paso a la siguiente. Aquí tengo 5 variables de entrada. Tengo lo que es 5 compuertas lógicas. Entonces obtengo lo que es su ecuación de salida. Bien, en este caso tengo lo que es A y B como mis variables de entrada. Aplico la compuerta lógica NAND. Aquí tengo mis variables de entrada que son D y E. Aplico la operación lógica que es AND. Aquí la única que ya puedo definir bien, en este caso es respecto a C, porque si se dan cuenta C solamente me lleva a esta compuerta lógica NOR y a esta compuerta lógica AND de 3 entradas, entonces no hay tanto problema para esa parte. Entonces comienzo con esta operación AND y continúo con la operación AND, quedándome para la primera de la siguiente manera, que sería AB y todo negado, porque recuerden que es una operación NAND. Paso a la segunda, que en este caso sería, acorde a mis variables de entrada, sería D y E, sin negación porque es una compuerta lógica AND. Entonces, esta variable DE va a entrar a la compuerta NOR y a su vez va a entrar a la compuerta OR. ¿Por qué? Porque aquí tengo un nodo de división. Entonces, esta DE va a entrar tanto a esta compuerta OR como a esta compuerta NOR. Entonces, simplemente arrastro esta DE a esta entrada para definir bien lo que van a ser mis variables de entrada en cada compuerta. Entonces, ¿cómo sería mi salida aquí? Sería AB negada
más DE. Paso a la siguiente. ¿Cómo me va a quedar mi siguiente operación? Que en este caso igual es una suma, pero aquí recuerden que es de negación, que sería DE negado, DE más C y todo negado. Estoy sumando estas dos variables y tengo este circulito de negación, entonces va completamente negado. Y finalmente aplico lo que es la compuerta AND, que en este caso, ¿cuál es una de mis variables de entrada? Es esta, DE más C, todo negado. ¿Qué es esto? DE más C, todo negado. Posteriormente, otra variable de entrada, ¿cuál es? AB negado más DE normal. Paréntesis y finalmente C, que en este caso es la única C que tengo aquí. Aquí de igual manera no hay tanto problema como yo ordene mis operaciones. Yo puedo tener en este caso primero esta, posteriormente esta, y finalmente esta, o primero esta, después esta y después esta. No hay tanto problema. Porque en este caso aquí estoy realizando esto lo tomo como una variable de entrada, esto como otra variable de entrada y esto como otra variable de entrada. Entonces simplemente estoy diciendo que tengo tres ecuaciones diferentes o tres variables y les estoy aplicando la misma operación AND. Y eso lo deduzco porque estoy realizando, si se dan cuenta, lo estoy marcando todo sobre paréntesis. Entonces, en este caso siempre ustedes tengan cuidado, yo les recomiendo que siempre vayan definiendo cómo pueden obtener sus diferentes ecuaciones de salida y tengan mucho cuidado con las compuertas que son negadas, que la compuerta NAND, la compuerta NOR o en su defecto la compuerta X, N, OR, porque igual esa a sus ecuaciones de salida, todo lo que involucra, todas sus variables de entrada, se involucra dos variables de entrada o una ecuación y una variable, en su defecto dos ecuaciones, todas esas ecuaciones irían negada. Para el caso de la compuerta X, NOR, ¿cómo me quedaría? Que en este caso yo puedo tener lo siguiente, que sería AB. Bueno, lo voy a aplicar como ecuaciones, sería mi ecuación de entrada 1. Ecuación 1. Posteriormente estoy aplicando la operación XOR, ecuación 2. Otra vez XOR. Posteriormente ecuación 3. Entonces, si fuera XNOR, tendría que aplicar una negación a toda la ecuación. No puedo hacer divisiones porque si no estaría mal. Es decir, que yo aplico negación a 1, posteriormente negación a 2 y posteriormente negación a 3. No, siempre me va a involucrar todas mis ecuaciones o mis variables de entrada. Si son compuertas de negación, la negación me tiene que abarcar toda la ecuación, inclusive hasta el símbolo, como en este caso. La negación es de E más C. Entonces la operación que estoy aplicando básica sería la compuerta OR, pero como tengo un circulito de negación, que sería la compuerta ya lógica NOR completa, la negación me abarca lo que son mis variables de entrada, que en este caso una variable de entrada es C y otra variable de entrada es D, entonces sería DE más C y todo eso va negado, para que tengan en cuenta esa parte. Ahora, una vez que nosotros ya obtuvimos las ecuaciones, igual existe la contraparte, en la cual me dan lo que son sus ecuaciones de salida y yo tengo que definir lo que van a ser las operaciones lógicas que voy a realizar. En este caso, las únicas, por así decirlo, las únicas maneras en las que yo me puedo guiar para identificar qué operaciones realizar primero, qué operaciones realizar después, yo me voy a auxiliar a los paréntesis o corchetes o simplemente llaves, recordando que empezando de yo resuelvo primero lo que está en los paréntesis. Si tengo corchetes, resuelvo los corchetes. Si tengo llaves, resuelvo lo que son las llaves. Entonces, si yo tengo puros corchetes, resuelvo los que son los corchetes. Si yo tengo llaves, resuelvo primero lo que están dentro de las llaves y posteriormente los corchetes. O si yo tengo las llaves, primero llaves, después corchetes y finalmente paréntesis. Y en este caso, en cuanto a las jerarquías de operaciones, es algo similar a lo que nosotros usamos, que sería primero multiplicación, división, después suma y resta. En este caso, las únicas operaciones que, por así decirlo, nosotros conocemos son la compuerta
OR, que es de suma, y la compuerta AND, que es de multiplicación. En este caso, primero tendríamos que resolver lo que son las compuertas de multiplicación y posteriormente dejamos lo que son las compuertas de suma. Digo lo siguiente, que en este caso es la siguiente ecuación, XA más B más CB más CB. En este caso, de igual manera, recuerden que en este caso voy a empezar a resolver lo que son primero las compuertas lógicas AND y después las compuertas lógicas OR. En este caso, ¿cuál es mi primera operación que voy a hacer? Que en este caso sería C y B, perdón, y una vez que obtenga el resultado C y B, yo le aplico la compuerta OR a la variable de entrada A. Entonces, ¿cuáles son mis variables de entrada? Que en este caso serían A, B y C, y mis dos compuertas lógicas que voy a manejar serían la compuerta OR y la compuerta AND. Entonces, en este caso, recuerden que primero hago en este caso mi operación AND, que sería primero respecto a A y B, respecto a B y C. Y ¿cuál va a ser mi ecuación de salida? En este caso, mi ecuación de salida sería C más B, CB. Entonces aquí mi ecuación de salida sería CB o BC, no hay tanto problema en esa parte. Y posteriormente aplico lo que es la compuerta lógica OR, que sería la parte de suma. Entonces de una parte me entra lo que es mi variable A y de otra parte me va a entrar lo que es mi salida de esta ecuación, que sería C y B. Entonces prácticamente obtendría, de este lado sería mi variable de entrada A y para esta parte mi variable de entrada sería C y B. Y yo a mi salida obtendría la siguiente operación, que en este caso sería A más C, B o BC, no importa tanto el problema. Entonces, en este caso, para compuertas de este tipo, primero resolvemos realizamos la operación AND y después la operación OR, que es de suma. Paso a la siguiente. Que en este caso, mi operación es la siguiente. Tengo que es A más B, AND, B negada más C. Entonces aquí yo qué puedo determinar primero. Primero sé que tengo tres variables de entrada, que es A, B y C. Ya definí mis variables de entrada. Ahora, ¿qué operación aquí yo estoy realizando primero? Bien, en este caso, como A más B está en paréntesis, yo puedo definir que este es el resultado de una operación. Entonces, igual aquí tengo otros paréntesis y si se dan cuenta, tengo B negada más C. Entonces, lo primero, aquí me involucra tres operaciones o cuatro. En este caso, primero es esta suma, posteriormente esta negación solamente de B, esta operación otra vez de suma y finalmente una compuerta AND. Entonces, aquí ¿qué operaciones primero tendría que realizar? Primero realizo la suma de A más B porque está entre paréntesis y posteriormente hago la suma de B negada más C y al último aplico lo que es la compuerta OR porque recuerden que primero resuelvo lo que está en los paréntesis y ya después empiezo a realizar las operaciones restantes. Entonces mis variables de entrada serían ABC, en este caso ya definí que serían dos compuertas OR, que en este caso es esta de aquí y esta de aquí, las respectivas. Tengo la de una negación y finalmente una compuerta AND. Entonces, primero, ¿qué conexiones yo realizaría primero? Estas de aquí, que sería A más B. Entonces, primero, respecto a la compuerta OR, sería A, mi variable de entrada B, y esta la salida me va a dar como resultado A más B. Bien, ahora ¿qué sigue? Que en este caso otra vez sería aplicar la misma compuerta OR, pero aquí tengo una B negada y una C. Entonces, en este caso yo tendría que hacer primero la negación de B. Aquí hago lo que sería una conexión de un nodo. Paso a lo que sería mi compuerta NOT y posteriormente esa salida iría a mi compuerta OR. Y finalmente mi variable de entrada que sería C. Entonces aquí tendría lo que sería B negada. Y de este lado tendría lo que tendría C. ¿Cuál va a ser mi ecuación de salida? B negada, solamente B negada, más C.
ya tengo mis dos ecuaciones respecto a lo que tengo dentro de mis paréntesis, a más b y b negada más c. Y simplemente el último aplico lo que es la compuerta AND. Entonces, esta conexión iría aquí, esta conexión iría aquí, y ya tendría prácticamente esta ecuación, que sería paréntesis, a más b, posteriormente otro paréntesis, y posteriormente b negada más c. Ya obtuve lo que es mi ecuación de salida. Paso a la siguiente. En este caso tengo la siguiente compuerta, que en este caso es b más c y finalmente más ab negada. Bien, aquí entonces lo primero que tengo que realizar, recuerden, es esta operación a b negada, posteriormente esta operación que es b más c porque está en paréntesis y finalmente dejamos al último la compuerta OR o la suma. Bien, por lo tanto mis variables de entrada son A, B y C y mis operaciones involucradas o compuertas lógicas es la operación AND, diga, operación OR, operación AND y operación NOT. Entonces, en este caso tengo mis tres variables y mis cuatro compuertas involucradas. Entonces, primero haría la conexión con respecto a mi compuerta OR, que sería B más C. Entonces, aquí iría B y del otro lado iría lo que sería C. Entonces, ya mi ecuación de salida sería esta de aquí, A más B más C. Ya obtendría esta ecuación a la salida de aquí. La siguiente, ¿cuál es? Es una operación AND, pero respecto a y b negada. Entonces, por una parte iría lo que sería b, y en otra parte iría lo que sería a. En este caso, esta a va primero a esta compuerta NOT para obtener lo que es... en este caso, perdón, aquí me equivoqué. Aquí sería lo que era la negación para b. Entonces, aquí iría un nodo. Esta negación va a B, aquí tendría lo que sería B negada de salida a la compuerta AND y posteriormente la operación para A. Entonces aquí tengo que es B negada y en este caso tengo que es A. Por lo tanto sería esta operación de aquí, AB negada, salida respuesta. Y último dejo la operación OR. Quedando, entonces lo único que hago es unir la salida de esta compuerta a esta de aquí y la salida de esta compuerta a la entrada de esta compuerta, de tal manera que aquí tendría esta variable de entrada que sería a b más c y de este lado tendría lo que sería ab negada, y en este caso ya sería como resultado toda esta ecuación que sería b más c entre paréntesis más ab negada. Paso ahora a la siguiente, que en este caso sería a más b en paréntesis a más c paréntesis b más AB negada. Aquí, ¿qué es lo que pueden notar? Bien, en este caso, si se dan cuenta, tengo A más B y estoy diciendo que tengo estos paréntesis. Entonces, esta suma de aquí me involucra una operación AND con esta B de aquí. Más, en este caso tengo A más AB, una operación AND, y si se dan cuenta aquí está completamente negado. Es decir, que esta negación, si se dan cuenta, me involucra a la misma operación AND, que sería AB. Entonces aquí hay de dos maneras. Yo primero puedo hacer la multiplicación de AB y posteriormente esa salida la niego o utilizo una compuerta AND. Entonces aquí cuántas operaciones estoy realizando. Es esta OR, esta AND que es A más C con respecto a B, esta compuerta OR y finalmente una AND y una negación o una NAND. Entonces mis variables de entrada y mis compuertas serían las siguientes. Que en este caso tengo mis tres variables de entrada, una compuerta lógica OR para esta operación, una compuerta lógica AND para este conjunto de operación, esta tercera operación de aquí, una compuerta NAND para A y B y finalmente una compuerta OR para realizar la última operación. Bien, entonces en este caso quedaría primero A más C, esta de aquí. Entonces la salida de esta compuerta lógica sería esta operación, A más C. Posteriormente a esa misma salida le aplico lo que es la compuerta AND junto con B. Entonces tomo a B
y la 1 a la compuerta AND. Entonces ya tendría en conjunto esta operación realizada. Vayamos ahora con la siguiente, que es A y B negada. Entonces aquí utilizo una compuerta NAND. Hago un nodo desde la línea de B, la 1 a la compuerta NAND, y hago lo mismo con la variable A, la 1 a la compuerta lógica NAND. Y mi ecuación de salida de para esta compuerta lógica sería esta de aquí, A y B negada. Ahora lo único que hago es unir estas compuertas de aquí, esta con esta y esta con esta. Y mi ecuación de salida ya sería toda completa, que sería A más C, paréntesis B, más AB negada. Paso ahora a la siguiente, que en este caso sería A más CB más BA más AB más B negada, todo negado. Aquí, ¿qué podemos deducir? Puedo deducir que en este caso estoy realizando esta compuerta AND, aquí esta compuerta AND, posteriormente le aplico la compuerta OR. Estas dos están realizando una compuerta AND, esta de aquí es una suma y aquí esta de aquí es una suma. Como A y B junto con el símbolo está todo negado, yo puedo decir que esta es una compuerta lógica NOR. Y me queda de la siguiente manera. ¿Cuántas variables de entrada tengo? A, B y solo C. Entonces solamente tengo 3 variables de entrada. ¿Cuántas operaciones me involucra? B AND A, C AND B, OR este resultado junto con A. Finalmente otra compuerta OR para A más B y todo eso negado. Entonces, vayamos primero con en este caso. Con A y B. En este caso aplico A y B a esta compuerta lógica AND. Entonces primero sería A y B. Aquí me da como resultado BA, no importa si yo tengo AB o BA, al final de cuentas van a ser lo mismo. Entonces aquí en la salida de esta compuerta sería esta ecuación de aquí. BA, pasamos a la siguiente. ¿Qué operaciones me involucra? C y D. Si necesito tener C y B, entonces tomo un nodo desde B, la 1 esta compuerta y posteriormente 1 lo que es C. Entonces, ¿cuál va a ser mi ecuación de salida respecto a esta compuerta lógica? Sería C y B. Bien, en este caso ya tengo estas dos de aquí. Esta compuerta NOR, si se dan cuenta, me va a servir para esto de aquí, que sería respecto a A y respecto a B. Entonces, esta es respecto a A y esta va a ser respecto a B. Entonces, mi ecuación de salida para esta compuerta NOR sería todo esto de aquí, si se dan cuenta, porque recuerden que la negación me involucra tanto a la B y a la misma operación en sí. Entonces, ahora ya que tengo esto, ¿qué es lo que aquí tengo lo que es A y B, y en este caso tengo B y C. Entonces, aquí tengo la compuerta AR, la compuerta OR. Yo me realizo esta operación que sería tomo desde A y le sumo a la salida de esta compuerta lógica, que sería, perdón, desde esta que sería B y C. Entonces sería B y C o CB, la 1 esta compuerta de aquí, y finalmente 1A. Entonces aquí tengo lo que es, si se dan cuenta, tengo aquí la operación C y B, que es esta de aquí, y posteriormente le aplico OR junto con A. Ya como resultado me va a dar esta operación de aquí, toda esta completa. Posteriormente ya aplico la compuerta lógica AND que me involucra todo esto, que en este caso es BA, que es esta de aquí, o AB como lo quieran llamar. Y en este caso la compuerta lógica OR, que sería esta variable de aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la operación de salida de esta compuerta AND? Ya me abarcaría todo esto de aquí. Entonces ya nomás aplico lo que es la compuerta OR a esta variable o ecuación de salida y a esta ecuación de salida completa, quedando las conexiones de la siguiente manera. Y ya de esta manera ya realicé lo que fue la conexión para esta ecuación de salida. Entonces, de esta manera nosotros realizamos lo que son la construcción de un circuito a partir de las ecuaciones
de la ecuación que nos dan. Entonces primero, por jerarquía de operaciones, primero realizamos lo que son las compuertas lógicas AND y después las compuertas lógicas OR. Por lo general, si mi ecuación involucra varias sumas, nosotros dejamos, se podría decir, al último las sumas, ya que son las más fáciles de realizar, y nos concentramos en realizar las operaciones AND o NAND, o en su defecto las operaciones NOR, para dejar al último lo que son nuestras operaciones de suma. Y de esta manera terminamos con el segundo tema, que en este caso son ecuaciones de salida a compuertas lógicas y realización de circuitos lógicos a partir de ecuaciones lógicas.